Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día, a cargo de nuestro hermano Jaime Rivas. Paz y bien para todos, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar siempre pendientes en esta sintonía de esta radio. Reciban donde quiera que se encuentren una bendición muy especial. Hoy, sábado 18 de enero, el Evangelio o la reflexión de este día se encuentra en el Evangelio de Marcos 2, versos del 13 al 17. Y le hacemos lectura a la santa palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Salió de nuevo Jesús por la orilla del mar, y toda la gente acudía a él, y él les iba enseñando por el camino. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Leví se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas y los fariseos que Jesús comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿quién es este que come con los publicanos y pecadores? Al oírlo, esto Jesús les dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día dice que Jesús llama a un recaudador de impuestos. Es decir, que Jesús llama a un pecador. Y ese pecador o ese recaudador de impuestos tenía un nombre: Leví o Mateo, hijo de Alfeo. En el primer versículo nos dice Jesús que Jesús iba por las orillas del lago, y en eso ve a un recaudador de impuestos. Y enseguida le dice Jesús: ven y sígueme. Y dice el relato que él le siguió. El texto nos sigue anunciando que Mateo le vio y le siguió. Esto me llama mucho la atención, porque Jesús se fija en ese recaudador de impuestos. Dice que lo mira, lo invita, a pesar de esas características de aquellas personas que señalaban a ese recaudador de impuestos. A Jesús no le importa lo malo que cada uno de nosotros somos o cada uno de nosotros actuamos. A Jesús, en verdad, querido hermano, a Él le importa lo mucho que tú y yo podemos aportar en nuestra comunidad, en nuestra
vida social, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Nosotros, en verdad, tenemos a un Dios que nos ve, a un Dios que nos pone atención, a un Dios que día a día nos invita. Y me hacía en este instante una gran pregunta a mí mismo, que el por qué Jesús llamó a ese pecador, que por qué Jesús llamó a ese recaudador de impuestos. Y yo mismo me contestaba esa pregunta. ¿Será, Señor, que quieres mostrarme la grandeza de tu misericordia? ¿Quieres enseñarme que nadie está fuera del alcance de la salvación? Y así como Mateo, ¿será que yo también, Señor, puedo ser testigo, puedo formar parte de ese colegio apostólico, a pesar de mi pecado, de mi lepra que tengo de señalar o creerme mejor que los demás? ¿Será, Señor, que tú me quieres enseñar esa gracia divina, esa misericordia que me envuelve día a día, como en aquel tiempo envolvió a Mateo? Me imagino que en ese instante que Jesús llamó a Mateo, fue muy criticado por los escribas, fariseos, republicanos. Especialmente también creo que también fue muy criticado por esos apóstoles que Jesús había llamado. Me imagino que también ellos no estaban de acuerdo que Jesús llamara a ese publicano, porque si ustedes recuerdan, queridos hermanos, ese publicano que Jesús había llamado les cobraba el impuesto a esos personajes que ya iban siguiendo a Jesús. Nada más ni nada menos estoy hablando de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Si recordamos, ellos eran pescadores y Mateo les cobraba el impuesto a todos los pescadores. Me imagino que ellos tenían una mala referencia de Mateo, que él siempre les cobraba de más o les robaba. Así como ellos señalaron en ese instante a Mateo, así también me ha pasado a mí. A veces yo señalo a alguien que en verdad por X motivo yo me doy cuenta de que él ha hecho algo malo. Y yo lo señalo y digo, ¿qué hace él aquí? Pero eso nos pasa cuando en verdad no conocemos el verdadero don de Dios. El verdadero don de Dios es el amor. Pidámosle al Señor Jesús que nos ayude a ver cómo Él mira, a caminar como Él camina. Y en este evangelio Jesús nos da una gran enseñanza y nos pone como ejemplo la imagen de Mateo. Dice que lo siguió, le obedeció. Eso me cuesta o nos cuesta obedecer. Queridos hermanos, obedecer nos cuesta. Pero pidámosle al Señor que nos dé el don de la obediencia. Y ya cuando obedezcamos, Él nos va a dar más cualidades, nos va a dar más exigencias. ¿Y cuáles son esas exigencias?
que vamos a recibir después. Para ser discípulos verdaderos, unos discípulos auténticos de Cristo. Y esas exigencias las encontramos en San Lucas 14, 25. Yo te voy a dar 3 exigencias. La primera exigencia: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío, dice el Señor. Primera exigencia. Segunda exigencia: quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Tercera exigencia: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Estas exigencias, en realidad, cualquiera podría decir, son muy duras. Pero no, querido hermano. Estas exigencias son para todos aquellos que en verdad queremos entregarnos, para aquellos que en verdad necesitamos enteramente seguirle al Señor y ser unos verdaderos servidores de Cristo. Especialmente, yo admiro mucho a aquellas personas que se han dedicado a una vocación religiosa o a una vida consagrada. Hermanos, hoy tenemos que renunciar a todo aquello que nos aleja, a todo aquello que nos aparta del verdadero auténtico servicio que Dios se merece. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, para que Él nos dé su gracia, para que Él nos dé su bendición, para que Él en verdad nos ayude y que nosotros podamos entender qué es en verdad esa vocación, ese servicio. ¿Cómo estamos haciendo ese servicio, queridos hermanos? Pidámosle al Señor que nos dé ese don de la obediencia. Pidámosle al Señor que nos permita ver, no como ve alguien más, sino como Él mira. Ese griego, ese verbo ver, me encanta, porque en griego es blepo, y ese verbo es muy importante, porque ver como ve Jesús. Tenemos que ver como ve Jesús. Tenemos que empezar a caminar como camina Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa pureza de ver, no con la vista, sino con la vista de nuestro corazón. Paz y bien para todos. Que Dios les bendiga. Lluvia de bendiciones. Amén.